centro para la excelencia académica. Básicamente lo que vamos a trabajar durante la presentación, vamos a hablar un poco del origen de este modelo, vamos a hacer la comparación entre el modelo tradicional y de un aula tradicional con el aula invertida, vamos a ver cómo es que la taxonomía de Bloom se puede aplicar muy bien dentro de este modelo, vamos a compartir lo que es el modelo original, la dinámica del modelo original de la invertida, y a medida que yo les voy explicando, lo voy alineando a la experiencia a distancia que he ido teniendo para que ustedes vayan haciendo este contraste. Vamos a hablar también del aprendizaje invertido, los 4 pilares del aprendizaje invertido, que después van a ver cuál es el vínculo que tiene con aula invertida. Luego vamos a, ya para ir terminando, vamos a ver un diseño de planificación, más que todo un bosquejo, y después les voy a compartir un material muy bueno que encontré con respecto a poder conocer más modelos de planificación, pero ya en cursos específicos en diferentes áreas, que fue un recurso muy bueno que encontré de España. Y terminamos con las ventajas y desventajas del modelo. Entonces, para que nos rinde el tiempo, vamos a empezar y nos quede un buen espacio de preguntas al final. Yo ahora mismo no puedo ver el chat, así que cualquier duda lo van copiando para que al final yo pueda ir atendiendo esas inquietudes. Entonces, vamos a empezar. Entonces, el origen de este modelo básicamente se le atribuye no tanto inicialmente, sino quien lo hace más popular fue Berman y Zhang, como en el año 2000, cuando ellos básicamente, ellos eran maestros de química y como veían que sus estudiantes que faltaban a clase se perdían cuando llegaban a las siguientes clases, ellos toman la decisión de hacer unos videos con el soporte de PowerPoint, hacían la presentación PowerPoint, ellos hacían la explicación y se grababan en video. Esos videos los subían al internet y le compartían el link a los estudiantes que faltaban a clase. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer esa dinámica, se empiezan a dar cuenta que no solo los estudiantes que faltaban a clase usaban el recurso, sino que también eran estudiantes que regularmente asistían a clase, empezaron a observar que lo veían. Y como eso estaba en el internet, cada vez empezó a ser más popular esa práctica. Previo a lo que ellos hacían, ya hubieron otras experiencias de trabajo, de aula invertida, pero no lo denominaron de esa manera. Ellos, con esa práctica que luego se extiende por el internet y que se empieza a hacer muy popular, ya empiezan a analizar lo que estaban haciendo y ver los beneficios de esa práctica, y empiezan ya a hacer un estudio un poco más teórico de toda la parte básicamente de teoría de enseñanza y aprendizaje que se puede incluir dentro de esa práctica para beneficio de sus estudiantes. Entonces, con eso ellos crean básicamente el modelo, hacen la publicación de un libro, luego crean la red de aprendizaje invertido, que es una red que se dedica a lo que es la promoción de este modelo y la enseñanza en diferentes áreas. Entonces, con eso se fortalece básicamente el modelo y se empieza a expandir. Por eso es que cuando uno rápidamente en Google pone aula invertida, pues Berman y Zhang salen rápido a la luz, porque ellos son los que empiezan a hacer popular este modelo, pero como les digo, no es que origina con ellos, porque ya desde muchas décadas anteriores ya habían unos indicios de lo que era la inversión de otra manera, mandándoles textos a los estudiantes, sino que ellos lo trabajan con video. Y es por eso que algunas personas, cuando les hablan de aula invertida, automáticamente lo ligan con el uso del video, pero no es limitante. El aula invertida, vamos a ver que no se limita simplemente a hacer el uso de video. Así que más o menos eso fue de manera general cómo es que se origina el aula invertida, a quienes le debemos que se haga la expansión, y como les mencioné, ellos no inician pensándolo en el modelo de aula invertida de una manera muy teórica, muy profunda, sino que ellos hacen una práctica para subsanar una problemática de su salón de clase, y después se empiezan a dar cuenta el efecto que podía tener,
Y luego es que ya empiezan a hacer el estudio, por ejemplo, de los estilos de aprendizaje, el aprendizaje autodirigido y todo eso para poder incluirlo y fortalecer el modelo. Entonces, ellos cuando inician esta popularidad, esta expansión, ellos definen aula invertida de esta forma bien sencilla que les estoy mostrando. Lo que tradicionalmente se hace en clase, ahora se hace en casa. Y lo que tradicionalmente se hace como tarea, ahora se completa en clase. Que esa es la idea original que uno tiene de aula invertida, que es poder sacar parte de lo que nosotros trabajamos dentro del salón de clase antes para que el estudiante lo trabaje de forma independiente y dejar otras partes, dejar espacio para poder hacer una profundización más del contenido dentro del salón de clase. Por eso es que cuando vamos a ver aprendizaje invertido se van a dar cuenta que esta definición es bien marcante y tiene mucha diferencia con lo que es el aprendizaje invertido, porque desde que ya uno esté haciendo esta dinámica en clase de mandarles, por ejemplo, material para que el estudiante trabaje previo a la clase, ya estás trabajando en la invertida. Así que se van a dar cuenta que quizás dentro de nuestra práctica ya hemos estado usando aula invertida de una manera inconsciente porque no sabíamos que se le llamaba así. Entonces, algo bien marcante que tiene lo que es el aula invertida versus el aula tradicional, pues se resumen en estos aspectos que les estoy colocando en esta tabla. Lo más importante se va a enfatizar en el rol del profesor y en el rol del estudiante. En el aula invertida, el rol del profesor pasa de ser una persona que transmite conocimiento y que tiene todo el dominio dentro de la clase, en ser un instructor y un motivador, es decir, es una persona que va a acompañar ese proceso. Mientras que en el rol del estudiante pasa de ser pasivo dentro del desarrollo de su aprendizaje a ser un estudiante bastante activo. Le ponen estudiante investigador activo porque ya vamos a ir viendo que dentro del modelo de aula invertida nos va a dar espacio a que podamos llevar a ese estudiante a esos niveles de investigación que nosotros aspiramos mucho más en el nivel universitario. Otras particularidades que diferencian una aula tradicional con una aula invertida, pues es el método de enseñanza en clase, que en el aula tradicional se dice que se enseña en clase y los deberes se hacen en casa. Y en el aula invertida hay un aprendizaje previo a la clase y una discusión de problemas en clase. Es decir, que ya el estudiante llega con un conocimiento previo que le va a permitir que en clase el profesor pueda profundizar, pueda usar ese conocimiento previo para poder hacer aplicaciones o para poder profundizar o para poder hacer análisis. Entonces, ahí sí hay una buena diferencia. Tenemos también lo que es que esto va ligado a lo que es la distribución del tiempo en clase, porque en un aula tradicional, pues dependiendo también del curso y del tema, usualmente el profesor pasa más tiempo enseñando que en la parte práctica. En el aula invertida, al poder trasladar parte del aprendizaje antes de clase, lo que hacemos es que dentro del salón de clase nos va a dar mayor tiempo para tener un tipo de discusión. Ya sea grupal entre estudiantes, el profesor con el estudiante, pero vamos a tener más tiempo. Por lo menos yo que lo he trabajado en el área de matemática, donde a veces nosotros pasamos mayor tiempo explicando la parte teórica y nos queda muy poco tiempo para hacer práctica, pues ahí sí se ve bastante el cambio a nivel de tiempos, porque empiezan a sobrar mucho más tiempo para poder hacer ejercicios en clase donde nosotros podamos estar observando al estudiante y dirigirlo en ese proceso. Con respecto a lo que es el contenido de enseñanza en clase, pues en una aula tradicional uno enseña e imparte conocimiento. En el aula invertida, dentro de lo que es la clase, la enseñanza en clase, eso es más que todo pregunta-respuesta, porque lo que ya hacemos en clase en aula invertida es básicamente resolver dudas. Todo ese conocimiento previo, ese aprendizaje previo que tiene el estudiante cuando llega a la clase, lo que vamos a tratar de nosotros es de resolver dudas, de garantizar que ese aprendizaje previo sea sólido, lo hayan entendido correctamente,
Y para eso uno crea diversas actividades, diversas dinámicas dentro del salón de clase que nos van a permitir poder darnos cuenta de esos aspectos y poder llevarles a otros niveles de aprendizaje. Con respecto a la aplicación de métodos de enseñanza, pues en una aula tradicional uno usualmente presenta contenidos de enseñanza. En el caso de aula invertida, el aprendizaje es más autónomo, mucho en la parte principalmente previo a la clase. Y usualmente dentro de clase lo que uno trata es de que el aprendizaje sea cooperativo, trabajar el estudiante con su entorno para poder establecer esas comunidades de aprendizaje que van a fortalecer al estudiante. Y esto se va a ver mucho más necesario cuando llevemos el aula invertida, lo que es educación a distancia. Nosotros tenemos que fortalecer mucho ese aprendizaje cooperativo para que ese estudiante no se nos quede solo, no se sienta como que está desvinculado de ese grupo y pueda sentirse acompañado en todo su proceso. Y con respecto a la evaluación, pues en el caso de aulas tradicionales, no digo que esto es determinante, pero usualmente uno evalúa en base a exámenes. El aula invertida lo que nos sugiere es que nosotros, este sistema de evaluación sea mucho más variado, mucho más rico en opciones, donde no nos limitemos solamente a exámenes que son evaluaciones sumativas, sino que incluyamos mucha evaluación formativa en diferentes etapas, de tal manera que el estudiante pueda validar indistintamente en el momento que esté la clase su aprendizaje. Y eso es algo que es bastante bueno en la aula invertida, porque de esa manera el estudiante no tiene esa carga de que solo con una nota de examen va a poder tener la nota probatoria, sino que va a tener diferentes aspectos dentro de las etapas que tiene la clase, donde van a validar su aprendizaje y que le va a servir también como una alerta de que si está yendo bien en lo que va aprendiendo, lo está asimilando o si necesita reforzarlo. Entonces, esto básicamente, de manera bien general, se identifica la diferencia entre una aula tradicional y una aula invertida. Aquí en el diagrama es algo bien, bien visual de cómo es que vemos el modelo tradicional con el modelo de este aula invertida. Aquí en el modelo tradicional, si se dan cuenta, enfatizan que estos tres aspectos, lo que es la parte de la instrucción del profesor, lo que es la asimilación del estudiante, de ese contenido que está siendo transmitido por el profesor, y lo que son las actividades para poder mejorar esa asimilación, como es la práctica, algún tipo de actividad que le permita aplicar ese conocimiento, pues usualmente se hacen durante de clase y luego pues vienen ya básicamente alguna asignación, alguna tarea que pueda consolidar que todo esto que pasó en el salón de clase haya sido verdaderamente aprendido. En el caso del modelo de aula invertida, pues estas dos primeras etapas la pasamos a que sea previo a la clase, que básicamente va a ser autónomo, va a ser independiente, porque eso se va a encargar el estudiante de lo que es la instrucción de ese contenido nuevo y va a tener ese espacio de asimilación, porque como uno le da con bastante tiempo de anticipación a la clase, pues ese estudiante va a tener ese tiempo de poder determinar en qué momento y lugar va a poder hacer todo ese proceso y si necesita estar volviendo a leer el material o viendo el video, dependiendo del medio en el que nosotros queramos transmitir ese conocimiento. ¿Para qué? Para que cuando llegue al salón de clase, en el salón de clase básicamente el estudiante, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener actividades para que pueda mejorar ese aprendizaje, que pueda resolver dudas y que luego, acompañado con el profesor, pueda consolidar su aprendizaje con aplicaciones, con discusiones o con cualquier otro tipo de actividades que le permitan profundizar y consolidar todo lo que venía aprendiendo. Entonces, ya yo creo que en este momento, pues ya estamos teniendo bien claro cómo es que ya el aula invertida, cuál es la tendencia que tiene, qué es lo que yo tendría que manejar a nivel de dinámica dentro del salón de clase. También ya en este momento podemos darnos cuenta
que van a haber actividades que nosotros usamos básicamente en nuestra enseñanza tradicional, en nuestra enseñanza presencial, que las podemos adecuar. Y por la dinámica original, porque esto es lo original, cuando empieza a haber el desarrollo pues, tecnológico, que justamente coincide con todo este trabajo de la época del 2000, que se empieza a ver mucha tendencia a los cursos híbridos, este modelo pues coge mayor aceptación porque es un modelo que se adecua bien a la enseñanza híbrida. Vamos a ver cómo también este modelo también se adecua a la enseñanza a distancia, y en las últimas revisiones de literatura que he hecho, es decir, desde que empezó la pandemia hasta la fecha, hay muchos trabajos de investigativos aplicando este modelo como recurso inmediato que usaron para poder atender esa necesidad de transición rápida que a nivel internacional tuvieron que hacer muchas universidades, de estar en una enseñanza presencial a una enseñanza a distancia, y usaron este modelo. Entonces, el modelo lo están usando en diferentes áreas, y de por sí encontré líneas de investigación, por ejemplo, en el área de la salud, que están trabajando mucho aplicando este modelo, incluyéndole simuladores para poder trabajar algunas prácticas técnicas en el área de enfermería. Y entonces, hay mucho material ahora bien rico para poder sentarnos a mirar y auscultar de cómo este modelo está teniendo una tendencia en este cambio que hemos tenido que hacer del proceso de enseñanza a nivel internacional a consecuencia de la pandemia. Y eso es bueno porque los resultados que se están teniendo, si bien algunos no son tan significativos como esperaban, pero sí están contribuyendo en poder mejorar recursos de aprendizaje que antes esos profesores no lo habían visto como opción. Y eso es bastante enriquecedor. Así que es bien bueno poder tener este espacio para poder hablar de este modelo y lo favorable que es. Otra de las cosas así rápidamente que les voy mencionando es que este modelo no es único, porque nosotros podemos incluirle otros métodos dentro del modelo, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos la descripción del modelo, cómo se va a poder enriquecer este modelo con otros. Entonces, hablando de la taxonomía de Bloom, pues el modelo se adecua mucho a lo que nosotros aspiramos siempre, de que como profesores podamos llevar a nuestros estudiantes a unos niveles en la taxonomía de Bloom mucho más profundos. La ventaja que tiene el modelo con respecto a poder profundizar o poder llevar al estudiante a niveles más altos en la taxonomía de Bloom, por ejemplo, en cursos como con el que yo he trabajado, que yo soy del área de matemática, muchas veces por los problemas de las destrezas previas que me llegan los estudiantes, a veces en el salón de clases solo nos quedamos con recordar y comprender en esos niveles, porque no podemos avanzar más allá, porque tenemos que subsanar esos dos primeros niveles. Con lo que es el aula invertida, esos dos niveles, pues lo pasamos a ese previo de la clase, donde le damos recursos apropiados al estudiante para que pueda asimilar ese conocimiento que le hacía falta, y en el salón de clase poder subllevarlo a niveles de lo que es la aplicación y el análisis. Entonces, las diversas investigaciones que se han trabajado a nivel de la taxonomía de Bloom, esto es uno de los grandes beneficios que le ven. ¿Por qué? Porque entonces dicen que dentro del periodo de clase, el profesor tiene la oportunidad de poder trabajar niveles más profundos y darle principalmente el acompañamiento. Porque usualmente en una clase tradicional, si bien hay temas y hay áreas en las que sí se le puede llevar al estudiante dentro del salón de clase a niveles de aplicación y quizás de análisis, muchas veces ya estos niveles superiores ya quedan para que el estudiante lo trabaje de forma individual o se lo damos como un trabajo grupal. Pero ya la participación del profesor como acompañante es un poco más distante, porque básicamente hace una revisión de lo que ellos trabajan.
En el aula invertida, el acompañamiento del profesor en estos niveles va a ser mucho más cercana porque va a estar junto con el estudiante viendo cómo es que es la aplicación para que le pueda dar un feedback, una retroalimentación en el momento y de esa manera el estudiante poder fortalecerse y poderse sentir que está con ese conocimiento bastante asimilado para que luego cuando ya vaya fuera pueda hacer lo que es la creación, la evaluación y la creación de una manera más segura. Entonces, esta imagen, pues ahí básicamente es para que ustedes vean cómo que cómo que en este modelo la taxonomía de Bloom se puede trabajar de una manera, se puede decir, un poco más efectiva. Como les digo, no necesariamente esto es genérico, porque todo va a depender quizás del tema y del área en el que ustedes estén trabajando, pero áreas, por ejemplo, como la mía en matemática, donde sí me es difícil llegar a niveles elevados, es decir, es bastante ventajoso el modelo, porque ya me permite llegar a unos niveles de la taxonomía de Bloom mucho más profundos. Entonces, todo va a depender también del curso que estén enseñando, del tema que vayan a enseñar para poder manejarlo. Pero este es un beneficio del modelo que mucho lo resaltan las personas que han trabajado. Entonces, ya más o menos teniendo establecido eso, vamos a hacer aquí un breve resumen del modelo original que Berman y Zhang expresan en su libro. Ellos, cuando ya terminan toda la experiencia y empiezan a hacer ese análisis, ya no solo con esos estudiantes que no asistían a clases, sino cuando empiezan a ver el impacto que tenía esa dinámica de los videos con sus estudiantes y lo empiezan a usar para poder transmitir conocimiento previo a sus clases. Ellos hacen la publicación de su libro y ahí nos describen cómo es que ellos aplicaron el modelo. Entonces, aquí vamos a ir por esa versión original del modelo y se los voy a ir pareando cómo nosotros podemos ir adecuando eso en lo que es educación a distancia. Esta primera clase es bien determinante. Y se los digo porque estuve trabajando en lo que es la implementación del modelo de lo invertida con una facultad para un curso de matemática coordinado. Y esta primera clase marcó mucho para lo que venía luego de la aplicación del modelo. ¿Por qué? Porque en esta primera clase, en ese primer contacto que vamos a tener con nuestros estudiantes, nosotros tenemos que explicarles el modelo que vamos a aplicar. Si este modelo lo vamos a aplicar para todo el curso, pues en el primer día de clase, en la primera sesión que tenemos con ellos, pues hay que explicarles que nosotros durante el curso vamos a estar utilizando aula invertida, qué es aula invertida, cuál es básicamente la responsabilidad que él va a tener como estudiante y si es posible decirle qué es lo que le va a beneficiar para ir ya, como se dice, enganchándolo, motivándolo a que él necesita seguir las indicaciones que nosotros le estamos dando en las diversas actividades que le podamos proveer previa a la clase. Porque recordemos que ese previo a la clase es algo que lo tienen que hacer ellos solos y si no están motivados o no están convencidos de que esa parte les va a traer un beneficio particular, pues simplemente el estudiante no lo va a hacer. Y si no lo hace, cuando nosotros lleguemos a clase y queramos hacer las siguientes etapas de todo el diseño de nuestra clase que hemos hecho, pues no nos van a surgir porque no vamos a tener estudiantes que vengan con ese conocimiento previo que queríamos. Así que es bien importante que nosotros expliquemos el modelo al estudiante, que el estudiante entienda. Quizás en la primera clase no se va a dar cuenta, pero sí nosotros le podemos decir lo beneficioso que puede ser y ya luego en las siguientes clases pues ellos lo van a ir observando y lo van a ir experimentando. Pero eso es bien importante. Es importante que les describamos cómo va a ser la estructura de la clase, que a ellos les quede bien claro la importancia de poder ellos hacer ese trabajo previo a clase que nosotros les asignemos y cuál es la vinculación que va a tener ese trabajo previo con lo que vamos a hacer en clase, porque entonces, como no es básicamente, se puede decir, cotidiano escuchar que siempre nos dicen de que hay que estudiar antes de llegar a clase, como que lee el material y esto.
quizás el estudiante cuando escuche por primera vez esto, pues diga, esto es más de lo mismo que me han estado diciendo, pero igual yo voy a llegar a clase y el profesor me va a enseñar de cero. Entonces, como eso no va a suceder, el estudiante tiene que saber bien cuál va a ser la estructura de la clase y tiene que reconocer que cuando llega a clase, el profesor no se va a poner a dar nuevamente toda la parte de contenido que se la dio para fuera de clase, sino que va a ser una continuación. Es decir, que va a haber una conexión entre lo que él trabaja fuera de clase con lo que nosotros vamos a hacer en la clase. Así que eso es bien importante. Si fuera que es nuestra primera experiencia trabajando invertida y que lo que recomiendan es solamente hacer el cambio en un tema como primera experiencia, pues es importante que previo a ese tema en particular se le explique el modelo al estudiante. Si imaginemos que hemos decidido invertir un tema en particular porque decimos, este tema es el que siempre me falta tiempo en clase para poder trabajarlo, o esos 2 días en la semana que yo tengo que trabajar este tema me es muy corto, así que yo voy a aplicar aula invertida para este tema en particular. Si solo voy a trabajar un tema en mi curso, pues ya previo a llegar a ese tema hay que dialogar con el estudiante que ese tema en particular se va a trabajar el modelo, hay que explicarle lo mismo, la dinámica, la estructura, para que el estudiante sepa y pueda acompañarnos en el proceso. Aquí ellos recomendaban que si es bueno presentar opiniones de estudiantes que ya habían pasado por la experiencia, es bueno, y si nosotros ya hemos pasado por esta experiencia, también comentarles a ellos en esa primera clase, en ese primer contacto con ellos, lo beneficioso que hemos visto en otros estudiantes y que queremos que ellos también experimenten, porque al final el, lo que ya la revisión de literatura ha mostrado es que los estudiantes que pasan por esta experiencia y de una manera satisfactoria, su método de estudio también tiene un efecto en el método de estudio. Ellos empiezan a cambiar porque se empiezan a acostumbrar a tener ese aprendizaje previo. Entonces, de cierta manera, es bastante beneficioso también para ellos. A mí, por ejemplo, de manera particular, como yo trabajo siempre con estudiantes de nuevo ingreso, ahí tiene un pro y una, bueno, es beneficioso por un lado que sean nuevos en la universidad porque no conocen cómo la dinámica de diversos cursos en la universidad y uno los puede ir conduciendo, pero lo que está en contra es la experiencia que tienen de estudio en la escuela, donde usualmente el estudiante no necesita estudiar mucho para poder llegar a la clase o no necesita estudiar con tanta anticipación para llegar a un examen, porque ellos vienen con una dinámica de que esperan el repaso para dar el examen y todo eso. Entonces no hay una metodología de estudio bastante sólida y fortalecida para el ámbito universitario. Y eso se juega bastante en contra porque hay que trabajar más con ese tipo de estudiantes. Es decir, la parte de básicamente motivación y de guía que nosotros como profesores tenemos que dar es bastante determinante. En mi experiencia personal, yo tuve que en una ocasión uno de los grupos desistir con el aula invertida porque fue bien difícil poder llevar a esos estudiantes, a ese grupo, a que se adapten al modelo, porque por más que yo hacía y me inventaba de formas, los estudiantes no me respondían y tuve que simplemente regresar al modelo tradicional porque no era efectivo. Así que tenemos que, como profesores, si vamos a usar el modelo, estar preparados para todos esos escenarios. No todos los grupos que tengamos van a responder de la misma manera. Y tenemos que nosotros ser bien juiciosos de poder saber en qué momento decir, pues esto no está funcionando y inventémonos otra cosa porque no va a poder seguir. Vamos a quizás encontrar otros grupos que rápido se van a adecuar y se van a dar cuenta de que eso se empieza a fluir de una manera espectacular y uno va a decir, vaya, que me gusta esta dinámica de clase porque vas a encontrar estudiantes que llegan a preguntarte, que llegan con ejercicios o con inquietudes que tú quisieras que tú empieces a trabajar directamente en clase y tú te va a gustar y te va a motivar a ti también como profesor, pero no siempre surge. Así que tenemos que estar preparados. Pero esta primera clase entonces es determinante para que el estudiante ya se vaya adecuando y lo vaya asimilando. En las siguientes 2 clases, según el modelo original, te dicen que hay que adiestrar al estudiante.
Hay que adiestrar al estudiante de la forma como va a visualizar los recursos. Y aquí sí ellos ya hablan de recursos, porque cuando empiezan a hacer todo este análisis, pues se dan cuenta que solo el uso de videos no era el único recurso para poder transmitir conocimiento, porque todo va a depender del área, del tema, qué tipo de recursos es el más apropiado para poder transmitir ese conocimiento previo a la clase. Entonces ahí puede ser múltiples variantes, podemos mandar audios, podemos mandar lo que son los videos, podemos mandar la lectura quizás de algún artículo, cualquier medio o cualquier medio que nosotros encontremos, cualquier recurso que nosotros encontramos apropiados y que podamos entender que se adecua para que ese estudiante pueda aprender ese conocimiento previo a clase, va a funcionar. Lo importante es que tenemos que garantizar que sea un recurso bastante sencillo para que el estudiante pueda interactuar con el contenido y lo pueda aprender. Eso es bastante importante. Si es un recurso nuevo que los estudiantes no conocen, tenemos que tomar el tiempo de poder enseñarles. En mi experiencia personal, por ejemplo, yo como trabajaba yo sí lo trabajaba con videos, porque yo les enseñaba procesos para que refresquen destrezas básicas de la escuela superior, que yo veía que no las tenían y eso me dilataba mucho el tiempo de clase. Yo les mandaba videos con procedimientos y explicaciones y eran videos bien cortitos, porque lo que recomienda aquí es que los videos sean máximo de 10 minutos, si no ya no prestan la atención al estudiante. Eran unos videos bien cortitos y yo los validaba. Al final del video les dejaba ejercicios, 2 ejercicios que me los tenían que enviar. Entonces, ese proceso del envío, yo tenía que darles la preparación. Miren, van a convertirme, le van a tirar la foto, ustedes lo convierten a PDF. Yo les daba todas las instrucciones técnicas de cómo es lo que tenían que hacerle. Y de por sí, en una clase yo les enseñaba cómo tenían que hacerlo, mucho más cuando estábamos trabajando a distancia, cómo tenían que convertir esos archivos a PDF. De por sí, enseñarles qué aplicación, si tenían el iPhone, que usen el Note para que pueden tomar las fotos tipo PDF. A ese nivel yo les tuve que enseñar, pero ¿por qué? Porque con una primera experiencia que yo trabajé con ellos, perdía mucho tiempo explicando uno a uno, porque los estudiantes me decían, no puedo enviarlo, mejor lo envío por foto, y yo les decía, pues si ustedes me envían por foto, a mí me dificultan la revisión, porque en PDF yo lo revisaba más rápido con el iPad. Entonces, hasta todos esos aspectos técnicos yo tuve que considerar cuando en una segunda vez que yo trabajé, adiestrar a los estudiantes en esas primeras clases para que luego puedan fluir solos. Y de por sí, yo en Moodle, en el curso, yo les copiaba, les tenía un enlace de los pasos que tenían que hacer para poder hacer eso. Si se los olvidaba, que lo enlacen de esa manera. Y de esa manera, pues también me liberaba un poco de carga de estar respondiendo esas interrogantes técnicas de los estudiantes. Entonces, aquí es bien importante eso, el recurso que vayamos a usar, el medio que vayamos a trabajar. Es importante enseñar al estudiante, adiestrarlo. ¿Para qué? Para que el estudiante también se sienta cómodo en eso. Se sienta cómodo, se sienta que va a poder responder. Porque si no, pues también eso puede ocasionar que sea que no lo usen o lo dejen de hacer la actividad porque no se sienten cómodos, se sienten que tienen problemas a nivel tecnológico. Entonces, aquí también en esta parte, como profesores, dicen que nosotros debemos darles sugerencias de cómo, por ejemplo, van a usar ese material y básicamente ayudarles con lo que es metodología de estudio. Como nosotros tenemos la experiencia ya de ese tipo de procesos y hemos visto cómo otros estudiantes manejan o nos han contado, pues nosotros darles unas sugerencias específicas de, por ejemplo, mira, si tú te doy una lectura, pues resáltalo o haz anotaciones aparte, cosas así bien prácticas que al estudiante le va a ayudar a que en ese proceso de estudio individual sea mucho más efectivo. Y todo eso se tiene que hacer en las primeras clases. Si lo que vamos a hacer es aula invertida en un solo tema, pues no nos va a dar mucho tiempo. Entonces, en ese primer contacto que vamos a tener para explicarles, quizás ahí darles sí una explicación de cómo pueden trabajar. La ventaja es que cuando
cambiamos solo invertida con un solo tema, la variedad de recursos que trabajamos no es tanta, entonces es más fácil poder transmitirle todos estos aspectos de métodos de estudio y técnicos de una manera más rápida. Cuando ya trabajamos un curso completo, ahí sí varía, porque a veces usamos diversos recursos. No significa que todo el curso lo vamos a hacer con videos, o todo el curso con artículos, o todo el curso con podcast, no necesariamente. Así que como la variedad de recursos puede ser muy amplia, ahí sí tenemos que ir viendo qué consideraciones tener y poder ayudarles a los estudiantes. Entonces, ya en estos primeros días, como ven, es más que todo el manejo del estudiante, adecuarlo y hacer lo que se siente cómodo con este nuevo medio y todo. Ellos recomiendan que las reuniones presenciales, pues la reunión presencial es para validar lo que el estudiante aprendió antes de clase. Entonces, en ese proceso, por eso ellos mencionan que cada estudiante debe realizar preguntas relacionadas al videoconferencia que no se puedan responder con lo que ven, sino que sean preguntas que ellos les surja de esa revisión de contenido. Aquí hablan de videoconferencia porque ellos trabajaban con videoconferencia, pero eso lo podemos generalizar a cualquier tipo de recurso. Además decían que esa actividad tiene que proveer información del material que no comprendió. Entonces, lo que aquí básicamente es que en el caso de educación a distancia sería cuando tenemos esas reuniones sincrónicas. Es decir, lo asincrónico sería el trabajo previo que el estudiante va a hacer, que se le va a dar el material previo a esa reunión asincrónica. Y en la reunión asincrónica nosotros tenemos que poder validar ese tipo de el conocimiento que adquirieron de forma individual lo hayan adquirido de una manera apropiada. Eso es bien, bien importante. Y ahí pues uno tiene una gran gama de estrategias que puede usar. Si mandamos a verle un documental, porque vimos que en ese documental le iban a transmitir buen conocimiento preliminar para que yo en clase pueda profundizar y que de ese documental esos estudiantes van a poder hacer un análisis para poder trabajar. Quizás sea bueno que al terminar de ver el documental vayan a un foro, hagan los comentarios, quizás con preguntas dirigidas de ustedes, y ya ustedes le dan una mirada al foro previamente a clase. Entonces, cuando llegan a clase ya tienen las opiniones de los estudiantes y a través de esos comentarios se pueden dar cuenta si interpretaron bien el contenido del documental o del material que ustedes enviaron, y en base a eso la primera parte de la reunión sincrónica se encarga de poder validarlo o poder aclarar esas dudas que ustedes vieron. La otra es lo que ellos mencionan, que iniciar la clase con una serie de preguntas que pueden ser autodirigidas o que ya el estudiante le haya mandado a usted previamente para poder ir aclarando. Sí, hay diversas formas. Yo, por ejemplo, en matemática, yo lo que hacía, como les daba los 2 ejercicios que hagan, yo los miraba previamente porque yo les decía a ellos para quitarles esa carga de que tienen que hacerlo perfecto y que se azoten haciéndolo lo mejor. Entonces yo lo que les decía, miren, yo voy a calificar la entrega de la tarea. Usted lo hace en base a lo que entendió. Le digo, porque en base a lo que entendió, yo voy a poder ver los errores. Yo por los errores no te voy a quitar puntos. ¿Por qué? Porque a mí ese envío de procedimientos de tareas me servía como una base inicial de qué errores comunes tenía el grupo. Porque yo iniciaba mi clase sincrónica resolviendo esos ejercicios. Y cuando yo resolvía los ejercicios, iba atendiendo todos esos errores que había visto de los procesos de mis estudiantes. Entonces yo ahí podía de una manera hacer esa atención y consolidar que todos terminemos claros con esos procedimientos matemáticos que yo necesitaba para la clase. Eso era lo que yo por lo menos hacía en mí. Pero entonces aquí lo que uno tiene que hacer es eso, de acuerdo a la dinámica del tema en particular, del área en la que nosotros enseñamos, buscar cuál es la manera más apropiada de poder validar que ese conocimiento se haya adquirido de mejor manera. Y aparte que esto es, de cierta manera, una forma también de validar que el estudiante haya cumplido con esa parte que le correspondía a él. Porque si nosotros simplemente los dejamos y confiamos en ellos, quizás no lo hacen. Un estudiante que no ve el material previo llega a clase y si nosotros continuamos asumiendo que todos lo vieron, que todos asimilaron, el estudiante se va a perder. Y al perderse se desconecta de la clase y en una, por ejemplo, educación a distancia, donde no tenemos contacto, no le estamos viendo la cara necesariamente al estudiante para ver qué tan perdido está, va a ser peor la desconexión. Entonces tenemos que nosotros buscar
que esas actividades que diseñemos, tanto antes como dentro del salón de clase, generen interacción y poder tratar de que todos los estudiantes estén ahí conectados. ¿Para qué? Porque estén atentos, porque saben que si se pierdan una parte, no van a poder seguir la secuencia. Así que esa parte es bien importante. Con respecto a ellos, mencionaban al aula física. En el caso del aula física, ellos decían que si estamos en una educación presencial, es importante rediseñar el aula a nivel físico para que ellos trabajen en grupo, para que el salón pues tenga apoyo tecnológico para que de esa manera podamos ayudarles a ellos a que los estudiantes trabajen a nivel de investigaciones, profundicen, analicen. En el caso de educación a distancia, pues nuestra aula física se convierte en esa plataforma Moodle donde hemos puesto nuestro curso. Entonces, ¿cómo movemos esto a Moodle? ¿De qué manera? Que las herramientas que nosotros usemos de la plataforma o externas, esas herramientas tecnológicas, contribuyan a eso y que sean variantes para que al estudiante lo tengamos motivado. Es decir, tenemos que nosotros, como expertos en contenido, poder tener ese análisis de qué herramienta tecnológica es la más adecuada para este tema y qué no. Entonces, aquí también viene el hecho de que no podemos recargar nuestros cursos con muchas herramientas tecnológicas, sino ver cuál es la más adecuada. Y dentro de la gama de herramientas tecnológicas, cada día crecen más. Hay mucha herramienta tecnológica, así que nosotros tenemos que hacer esa búsqueda de adecuaciones. Por eso que aquí se recomienda también trabajar en equipo con otros colegas del área para ver, por ejemplo, qué recursos ellos usan y qué beneficioso sería para mi curso, para el tema en particular que voy a dictar, ese recurso, qué experiencia tuvo con el uso de ese recurso, porque de esa manera nos retroalimentamos en experiencia y es más fácil poder navegar en este mundo tecnológico que día a día crece y a veces nosotros nos sentimos limitados porque no conocemos. Así que es bien importante poder aquí el compartir. No podemos avanzar solos a nivel de educación a distancia, porque hay muchos recursos en la red que podemos usar que no nos va a dar tiempo de poder verlos todos, de poder experimentarlos todos. Así que a veces necesitamos que en la experiencia de otras personas para que nos ayuden y en base a eso tomar decisiones. Y como en todo, va a haber quizás herramientas tecnológicas que nosotros pensamos que sí respondían a lo que nosotros queríamos al fin de mi actividad o a lo que queríamos para el logro del objetivo de mi tema y al final no nos funciona, pues ahí a la siguiente experiencia pues descartamos. Ahí es como una prueba y error que vamos a tener. Van a haber muchos recursos que ustedes ya trabajaban de forma presencial que se van a dar cuenta que se puede adecuar muy bien a distancia, otros no. Y ahí ya queda nuestra experiencia como profesores y conocedores del área para poder tomar esas decisiones más apropiadas. Por último, dentro de lo que es la dinámica del modelo original, es la parte de evaluación, y aquí trabaja mucho, resalta lo que es la evaluación formativa como evidencia del proceso de aprendizaje. Por eso les decía que aquí en cada etapa es importante hacer evaluación formativa. Así, cada actividad que hagamos tiene que ser una evaluación y a nivel de sistema de evaluación tiene que contribuir. Mientras todos estos aspectos contribuyen a esa nota final del curso, el estudiante se involucra más, porque empieza a darse cuenta que todo lo que él está haciendo va a llegar a un fin, que es lo que él quiere, aprobar el curso. Si nosotros le empezamos a dar muchas actividades y actividades que ellos empiezan a dar cuenta que no les beneficia a nivel de su nota, porque ellos lo que aspiran es a veces simplemente aprobar el curso, eso también los va a desmotivar y va a hacer que no hagan la actividad porque se van a dar cuenta que no hay un beneficio a nivel de calificación. Así que tenemos que en el diseño ser muy cuidadosos entre las actividades que yo trabajo y cómo yo evalúo de una manera formativa y cómo esas evaluaciones forman parte de mi sistema de evaluación general. Es bien importante. En la experiencia que tuvimos el semestre
el último semestre del año pasado, cuando estábamos implementando esto con un equipo de profesores de matemáticas, sucedió eso en uno de los salones, que los estudiantes se dieron cuenta que los quizzes que ellos hacían al terminar de ver el video tenía una aportación de un porcentaje mínimo en la nota. Entonces ellos se dieron cuenta que si dejaban de hacerlos no les afectaba su nota final, si se preocupaban ellos de otros aspectos más relevantes en su sistema de calificación, como eran los exámenes, las tareas y otras presentaciones que tenían que hacer. Y lo que hicieron fue dejar de hacer el quiz. ¿Por qué? Pues que se dieron cuenta que no había relevancia. Entonces, ¿qué pasó? Pues básicamente ya fue bien difícil que ese profesor vuelva a estos estudiantes a enlazarlos. ¿Por qué? Porque este profesor que le pasó esta situación cometió un error. Porque como él quería que los estudiantes avancen, no empezó a fortalecer la necesidad de que ellos vengan con ese aprendizaje previo a clase, sino en clase él también les daba el contenido. Y entonces ya nos empezó a cambiar la dinámica y a pesar que nosotros habíamos trabajado un modelo de aula invertida para todo un grupo de profesores, identificamos que ese grupo particular de ese profesor, pues ya la dinámica se perdió porque el profesor no colaboró en mantener la dinámica y de estar acompañando a los estudiantes paso a paso. Y eso es algo bien importante. En este modelo aula invertida, el profesor es determinante para la efectividad del modelo, porque básicamente el profesor va a estar desde el diseño, que es el que va a pensar toda esa estructura, y durante la ejecución, trabajando activamente. Aparte que en este modelo, la retroalimentación como parte de las evaluaciones es bien importante del profesor. El profesor tiene que estar dando retroalimentación constantemente. En los grupos que se vuelven efectivos, que hay efectividad del modelo, en los cuestionarios de satisfacción que les hacen a los estudiantes en diversas investigaciones que he ido leyendo, uno de los aspectos que los estudiantes reconocen que este modelo es beneficioso para ellos es porque dicen que se sienten más atendidos por los profesores. Eso es lo que ellos manifiestan. Ellos manifiestan que a través de este modelo sienten que el profesor les da mayor atención y que tienen mayor retroalimentación. ¿Por qué? Porque como el profesor estará acompañándolos constantemente, pues el estudiante se siente que hay una mejor vinculación y de por sí los profesores que han aplicado el modelo manifiestan que también sienten que el vínculo que tienen con los estudiantes a través del modelo es más estrecho que en una clase tradicional. Entonces hay más espacio de poder dialogar diversas situaciones de aprendizaje que antes no tenían, que no tenían ese espacio. Así que esa parte es bien importante. Las evaluaciones sumativas periódicamente siempre son necesarias, no solamente la formativa. Y aquí es bien importante que esas evaluaciones, tanto formativas y sumativas, nos van a permitir a nosotros poder hacer una autoevaluación. ¿Para qué? Para saber si avanzamos aplicando el modelo, si continuamos, si tenemos que rediseñar parte de nuestro modelo que habíamos hecho en la adaptación, o si tenemos que decir, pues miren, aquí no se va a poder seguir haciendo. ¿Por qué? Porque estas evaluaciones nos van a ir diciendo cómo se van conduciendo los estudiantes. Y así que es bien importante que nosotros reflexionemos. Cuando yo les decía que yo tomé la decisión de desistir del modelo con un grupo de estudiantes, fue justamente por eso. Y yo lo hice antes de que lleguen a su primer examen, porque yo me empecé a dar cuenta de que en esas evaluaciones formativas la respuesta no era tan buena como la que tenía en otros grupos. La interacción que yo tenía dentro del salón de clase en ese grupo tampoco no era buena. Parece ser que como no trabajaban previamente, llegaban a clase y por más que yo sí trataba de jalar algún conocimiento y enlazárselos, ellos aún se sentían perdidos. Entonces, al darme cuenta de eso, pues yo que tuve que decir, miren, no voy a seguir con esto porque se me iban a colgar los chicos, así que tuve que adecuarme nuevamente al modelo tradicional. Y esta experiencia, les digo, fue ya a distancia. Tuve que repensar nuevamente la clase y trabajar otras formas dentro de clase para poder crear interacción. Entonces lo que hacía a veces era básicamente pues relegar
cosas prácticas que yo debería haber hecho en clase, que lo hacía con otros grupos, ahora estos chicos lo hacían como tarea para poder darle seguimiento. Pero lo que yo sí, por ejemplo, les puedo decir que me di cuenta que sí, con ese grupo dedicaba mucho más tiempo, muchísimo más tiempo, porque con los otros grupos, como ya me llegaban con conocimiento previo, hacían un trabajo individual, me daba más espacio a que yo resuelva dudas con ellos, trabaje mucho en clase, entonces ya fuera de clase el trabajo que yo tenía con ese grupo era menos, era más que todo preparar, diseñar ejercicios, diseñar material y algunas revisiones, porque a veces revisábamos todo el material en clase, profundizábamos en clase. Y de esa manera, pues, yo hice una comparación ahí rápida de que fue más demandante poder redactar todo en el otro grupo, pero tuve que hacerlo porque el grupo no respondía. Entonces, la parte de evaluación es bien importante para poder tomar ese tipo de decisiones. Y al final, pues de la primera experiencia que tuve, saqué algunos aspectos para que nuevamente en el siguiente periodo yo pueda ir mejorando y ahí y todo eso me sirvió para cuando esta vez trabajé como acompañante del modelo con este grupo de profesores. Esa experiencia previa, más de toda la revisión de literatura que hice, pues nos sirvió para montar el modelo con ese grupo de docentes y donde ya básicamente yo no di clases, sino yo era pues básicamente junto con la directora del departamento de este grupo de profesores, éramos quienes habíamos desarrollado todo el modelo, adiestramos a los profesores y ellos a su vez trabajaron con sus estudiantes. Ahí pues lo más determinante fue que aquellos profesores que asimilaron bien el modelo y dieron acompañamiento fueron los que tuvieron mejor efectividad en su curso, que aquel profesor fue uno solo el que no pudo lograr eso, porque como que no se adecuó rápidamente al modelo y le fue un poco difícil. Ya después nos ha comentado que al final se dio cuenta de los cambios porque como hacíamos reuniones entre el equipo para que todos den las experiencias, el profesor empezó a nutrirse de la experiencia de otros y al final pues intentó darlo, pero ya no pudo revertir todo lo que al inicio no pudo trabajar en ese semestre. Así que esos son aspectos importantes de poder trabajar. Cuando uno trabaja este tipo de modelos y mucho más en escenarios a distancia, es bueno el poder compartir con otras personas que puedan hacer el trabajo igual que nosotros para poder tener esos intercambios de experiencias y también de soluciones a problemáticas que se nos puedan presentar en el momento. Porque acuérdense que como esto hay que pensarlo previamente, el escenario que nosotros pensamos puede cambiar en ese instante y tenemos que estar preparados para darle solución en ese momento. Así que es bien importante poder tener este trabajo. Entonces, ahora les traigo lo que es aprendizaje invertido y por qué. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablábamos de aula invertida, hablar de aula invertida es, pues, decíamos, mover parte de lo que hacíamos en clase, llevarla a antes de clase, para que nos quede más espacio de poder hacer otro tipo de actividades de mayor nivel de profundidad dentro del salón de clase. Entonces, básicamente, esta red de aprendizaje invertido, que es todo una organización donde Berman y Sam pues fueron los que crearon esta organización y están dentro de la directiva, se empezaron a dar cuenta que a nivel ya de aplicación había una confusión entre lo que era el aula invertida y el aprendizaje invertido. Porque uno puede estar haciendo aula invertida sin necesidad de estar aplicando aprendizaje invertido. Lo ideal sería que uno aplique aula invertida con aprendizaje invertido para que verdaderamente garanticemos ese aprendizaje que queremos en nuestros estudiantes. Entonces, ellos, en el 2014, al ver toda esa confusión, y ustedes lo van a poder ver, si ustedes en algún momento hacen una revisión de literatura de aula invertida, cuando uno lee la parte de la introducción de esos artículos, mucho se juega con el aprendizaje invertido y el aula invertida. Es decir, lo trabajan como si fuera uno solo. Por eso fue que yo considero importante hacerles esa diferencia. Entonces, ellos en el 2014, esta organización define qué es el aprendizaje invertido y ellos lo definen de esta manera. Dice, el aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza de la dimensión del aprendizaje grupal a la dimensión del aprendizaje individual.
transformándose el espacio grupal restante en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el facilitador guía a los estudiantes en la aplicación de conceptos y en su involucramiento creativo con el contenido del curso. Ellos, cuando definen esto, que hacen una especie de informe, un PDF, donde definen aprendizaje invertido y a la vez dan 4 pilares del aprendizaje invertido para poder garantizar que hay aprendizaje en el modelo que estoy aplicando. Ellos en ese documento pues expresan básicamente que muchos de nosotros podamos estar haciendo aula invertida sin necesidad de estar haciendo aprendizaje invertido. Y ya cuando ya han trabajado en interpretaciones, ¿cómo se diferencia? Aula invertida, básicamente, desde que nosotros damos a nuestros estudiantes un material para que lo revisen previo a clase, eso ya estamos invirtiendo el aula. Pero el aprendizaje invertido es cuando hay una conexión entre lo que el estudiante va a aprender fuera con lo que va a hacer dentro del salón de clases. Y cuando hay ese vínculo, es decir, cuando ese estudiante llega a clase y lo que nosotros vamos a trabajar en clase no va a poder hacerlo sin tener ese conocimiento previo, es que ahí estamos trabajando aprendizaje invertido. Porque en el aprendizaje invertido nosotros tenemos que conducir a nuestros estudiantes para que cuando lleguen a ese momento presencial, a ese momento sincrónico, si es en educación y distancia, todo eso que ya trabajó fuera de clase sea su base para poder seguir. Tiene que haber esa conexión. Si no entablamos esa conexión, no hacemos esa secuencia del aprendizaje, pues no estamos trabajando aprendizaje invertido y solamente lo que estamos haciendo es invertir el aula y no necesariamente vamos a lograr aprendizaje en nuestros estudiantes. Ahora, no significa, no hay que ser muy categóricos de que no lo vamos a lograr porque podemos estar haciendo aula invertida sin aprendizaje invertido y dentro de la dinámica del salón de clase o de la parte sincrónica, trabajar otros tipos de aprendizaje que no necesariamente puede ser el aprendizaje invertido, puede ser un aprendizaje colaborativo, puede ser un aprendizaje en base a problemas. Da espacio, el aula invertida da espacio que en ese contexto de la clase nosotros podamos incluir otros tipos, otras metodologías de aprendizaje. Así que es bien importante poder diferenciar. Ahora, lo que propone la organización de aprendizaje invertido es pues que nosotros unamos lo que es el aula invertida con el aprendizaje invertido para garantizar. Y la ventaja que tiene todo esto es que dentro de esa dinámica nosotros podemos usar otro tipo de herramientas. Por ejemplo, el hecho de que estamos usando aula invertida con aprendizaje invertido no significa que no podamos estar usando, por ejemplo, una enseñanza basada en problemas. No, porque sí lo podemos incluir dentro de eso. Porque parte de la actividad que yo puedo usar puede ser esa, que yo esté cogiendo justamente esa estrategia para que el estudiante pueda generar aprendizaje. Entonces, esa es la parte rica que tiene este modelo, que yo puedo dentro de él traer otros tipos de estrategias de enseñanza que me permitan a mí lograr el objetivo del tema, el objetivo del curso, lograr ese aprendizaje que queremos de nuestro estudiante. Esto es bien importante. Entonces, yo les mencionaba de estos 4 pilares del aprendizaje invertido. Estos 4 pilares son bien determinantes para poder darnos cuenta que verdaderamente estamos creando ese espacio para poder generar aprendizaje en nuestros estudiantes. El primero te dice que el ambiente es flexible. Entonces, con respecto al ambiente flexible, ¿es por qué? Porque nosotros tenemos que darle ese espacio al estudiante de que pueda adquirir ese conocimiento previo a la clase en el momento, en el lugar y el tiempo que el estudiante desee. Entonces, esa flexibilidad que se le da es necesaria. Además, tenemos que pensar que las formas como le vamos a poder transmitir ese conocimiento tienen que ser variables. ¿Para qué? Para poder atender los diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, cuando trabajamos en educación a distancia, es bien importante poder identificar qué recursos tecnológicos me permiten. Hay plataformas como Moodle, Blackboard, que pues ya tienen sus recursos propios. Teams también tienen ciertos recursos tecnológicos
ya dentro de la misma plataforma que nosotros lo podemos usar. Pero eso no quita que también miremos fuera de la plataforma para ver qué otras cosas podemos insertar para poder beneficiar al estudiante y poder hacer ese trabajo. Con respecto a lo que es la cultura del aprendizaje, pues la cultura del aprendizaje básicamente va enfocado a ese cambio de rol. Porque en este caso el estudiante se vuelve ese protagonista, es decir, el estudiante tiene que asumir ese rol protagónico, activo de su aprendizaje. Entonces, en ese momento de la cultura de aprendizaje, eso no nace de la noche a la mañana, porque recuerden que nuestros estudiantes vienen de un sistema educativo que no genera ese tipo básicamente de destreza en ellos, es decir, son muy pocos los estudiantes que podamos observar que nos llegan a la universidad con básicamente un empoderamiento en su aprendizaje y que tú no tienes que estar ayudándolo, conduciéndolo a que él se vuelva protagonista. Entonces aquí esa cultura del aprendizaje la vamos a transformar nosotros como profesores a través de qué? De las diversas actividades que le vamos a ir generando, porque nosotros vamos a pensar esas actividades que van a hacer que ese estudiante se motive, se involucre con el tema, se pueda enfocar, pero que cuando vea la experiencia al llegar a clase se dé cuenta, es decir, entienda que la importancia que va a tener de que él puede hacer ese estudio individual. ¿Por qué? Porque eso le va a llevar a que en clase va a estar más preparado y va a poder hacer avanzar y entender lo que se esté trabajando, ya sea en clase en forma presencial o de forma sincrónica, de una manera más apropiada. Cuando yo trabajé esto, por ejemplo, con cálculo, con un curso de cálculo, eso fue bastante beneficioso porque si bien yo un estudiante de cálculo ha superado destrezas básicas de matemática, siempre hay destrezas que se quedan rezagadas porque no fueron trabajadas en ese curso de precálculo. Entonces, se necesita reforzar. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el estudiante no hacía el trabajo individual, al llegar a clase, pues se sentía un poco perdido. ¿Por qué? Porque ya yo no me podía detener tanto en enseñarle, por ejemplo, la solución de una ecuación cuadrática. Yo tenía que avanzar trabajando la parte de cálculo. En una conversación que yo una vez tuve con el grupo de estudiantes, ellos me decían, el poder trabajar esas destrezas previas antes de llegar a la clase les ayudaba a que la clase se concentraban básicamente en el tema nuevo y que como eso estaba tan fresco porque ellos tenían que haber trabajado, haberme mandado ejercicios que yo les pedía, al llegar a clase, pues ellos básicamente ya se sentían que conocían lo que yo estaba trabajando y ellos avanzaban, se sentían con más fortaleza de enfocarse en el tema propiamente. Y eso es algo bien importante. Y ahí también pude aprender a discernir que no todos los temas de un curso yo los podía invertir, porque habían temas que eran por el nivel de cálculo un poco más profundos que yo sabía que si los dejaba solos en su aprendizaje, no, ellos no lo iban a poder entender, que necesitaban básicamente de mi acompañamiento para que puedan asimilar esos nuevos conceptos y ese nuevo conocimiento matemático, porque eran un poco más difíciles. Así que ahí también yo como profesora tuve que aprender a poder discernir qué lo podía invertir, qué no lo podía invertir para beneficio de ellos. Entonces, la comunicación que tenía con los estudiantes, por lo menos en las primeras experiencias que yo tuve, eran muy ricas para mí, porque ellos me daban ese feedback de, esto funcionó, eso no funcionó, igual que, por ejemplo, el uso a veces de video de otras personas. En ocasiones yo cogía videos de YouTube y se los compartía y me decían que no les gustaba tanto ver el video de YouTube como un video que yo les prepare directamente, porque dice que se perdían porque habían cosas en el video que no se consideraban en clase, como que no se alineaba el curso propiamente y esos aspectos no les gustó. Entonces desde ahí dejé yo los videos de YouTube y empecé yo a hacerle los propios videos y como si fueran dictándoles clases, es decir, unos videos simples, no tan sofisticados, no tan profesionales. Cogí el iPad y yo mismo me iba grabando, explicándoles la clase y les iba trabajando. Aparte que la inserción de otras tecnologías dentro de la dinámica de la clase, eso también les beneficia. Así que es bien importante eso, porque entonces de esa manera fuimos motivando a este grupo de estudiantes y ellos empezaron a entender que era necesario. De por sí, tuve un estudiante que me empezó a comentar que
al darse cuenta que estudiando previamente lo empezó a aplicar en su curso de estadística, que empezaba a estudiar ya previamente para llegar a la clase, porque se dio cuenta que en matemática le funcionaba. Entonces, eso es lo que nosotros aspiramos dentro de este modelo, que seamos también modelo para ayudar al estudiante a que tengan métodos de estudio que lo puedan aplicar en diferentes áreas que le competen a él. Así que esa parte es importante. Y la cultura del aprendizaje va dirigida a ese, cambiarles. Tenemos que transformar ese paradigma, tenemos que cambiar nuestra forma de ver este proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto nosotros como profesores y principalmente al estudiante. Al estudiante hacerlo, que se empodere con su aprendizaje para que pueda trabajar más allá de la nota final, sino de que aprenda y que eso va a ser bastante beneficioso para ellos. Entonces, otro de los últimos dos pilares va con relación a lo que es el contenido intencional. ¿Qué va en contenido intencional? Por ejemplo, cuando vamos a hacer este contenido que vamos a transmitir, y esto lo enfocamos mucho más en lo que es educación a distancia, cuando vamos a montar este curso en línea que queremos que sea en Moodle, en Team, en Blackboard, en la plataforma que nosotros trabajemos, en Classroom, en la plataforma, siempre tenemos que pensar qué le voy a transmitir. Le voy a transmitir lo que fácilmente googlea y lo puede encontrar en cualquier parte, o le transmito algo que solo yo como experto, yo como profesor, con esos años de experiencia que tengo, se lo voy a poder dar. Y ahí es que ese contenido intencional que yo le voy a dar al estudiante tiene que ser un contenido que le ayude al estudiante a poder entender ese tema. Y les digo, por ejemplo, yo que tengo que enseñar destrezas que ellos lo han estudiado en la escuela superior, yo ya no les vuelvo y les repito toda la teoría que les enseñaban en la escuela superior. Yo enfatizo en que, por ejemplo, los errores típicos que tienen los estudiantes en esos temas. Y cuando yo les voy a transmitir el contenido previamente, pues les digo, miren, los errores son aquí, aquí, estos son los errores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que se estoy dando es una ayuda rápida del estudiante para que recuerde el tema que en algún momento lo vio, si es que lo vio. Si no lo vio, sí le doy un resumen del trabajo, pero el darles esa retroalimentación de los típicos errores y cómo se soluciona o el a qué se debe que tengan esos errores, eso es algo que no lo van a encontrar en ningún libro de texto, no lo van a encontrar en internet. ¿Por qué? Porque eso es algo que sale de mi experiencia que yo tengo, de lo que yo voy viendo semestre a semestre, que mis estudiantes van trayendo como problemas dentro de lo que es los procesos matemáticos. Y eso, por ejemplo, enriquece el contenido que yo les transmito. Entonces, cuando nosotros hablamos de contenido intencional, es eso. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo determinante que el estudiante tiene que saber para que pueda entender este tema? Si yo quiero que este tema sea bien entendido, ¿qué tengo que trabajar? De repente no es el tema propiamente como lo que me pasa a mí en matemática. A mí mi problema no es con el tema que yo voy a dar en matemática, sino es con las destrezas previas que tiene que tener el estudiante. Entonces yo hago mi mapa conceptual y digo, ¿qué tiene que tener este estudiante para poder entender este tema bien? Necesita estas destrezas. Pues esas destrezas que necesita son las que yo me concentro en ese contenido previo. ¿Para qué? Para que me libere ese contenido previo de mis clases y yo concentrarme en el tema como tal. Y eso es bien importante, que nosotros como expertos podamos tener esa decisión, tomar esa decisión. Esta parte, el último pilar, que es educador profesional, básicamente va con la disposición que tenemos que dar para poder dar retroalimentación a nuestro estudiante. Tiene que ser una retroalimentación de todo tipo, individual, grupal, inmediata, a largo plazo, pero siempre tiene que haber retroalimentación. Eso es bien importante porque es la única manera para que el estudiante vaya siguiendo y se empiece a dar cuenta. ¿Sí? Cuando vamos dando retroalimentación, le vamos de cierta manera implícitamente diciendo, te das cuenta, no estudiaste, no aplicaste eso, por eso es que estás cometiendo errores, para que en la siguiente vez el estudiante diga, no, mejor yo voy a leer este contenido previo para evitar llegar a esta situación de que me equivoque por no haber quizás repasado bien o no haber estudiado de una manera adecuada. Así que como profesionales tenemos que estar dispuestos a dar esta retroalimentación. Además, tenemos que
dentro de lo que es el educador como profesional, tenemos que trabajar de una forma colaborativa y reflexiva con otros colegas nuestros. Eso es una parte bien importante, es una parte bien importante. Es decir, y quizás no necesariamente sea de otro colega que esté aplicando la invertida, pero sí que también esté quizás enseñando el mismo curso, en la misma área, para poder escuchar sus experiencias y ver cómo esas experiencias nosotros luego las usamos para poder mejorar nuestro modelo de aula invertida y que ese aprendizaje invertido, ese proceso sea mucho más rico para nuestros estudiantes. Así que esa parte es bien importante. ¿Cómo nos preparamos nosotros para poder trabajar esta parte? Es bien importante. Y como todo modelo, pues la primera vez que lo hacemos vamos a pensar que es bien complicado, pero ya luego que hagamos la primera versión, como se dice, del modelo, las otras son básicamente mejoras y nos va a ahorrar mucho tiempo. Que esa es una de las críticas que tiene este modelo, que es bastante demandante en el aspecto de diseño y creación de materiales para aplicarlo. Entonces, con respecto a la planificación, ¿cómo planificar? Aquí les puse un ejemplo de plantilla de cómo podemos planificar a una invertida, por ejemplo, un tema, que es lo que uno hace en curso. En un curso coge tema por tema, lo va y lo adapta. Es importante que identifiquemos qué estrategia de enseñanza, aprendizaje o de evaluación vamos a aplicar y en qué etapa. Aquí les puse, esto es un esquema para un modelo presencial, antes de clase, durante de clase y si ustedes quisieran seguir después de clase. Esto es opcional. Algunos se quedan en antes y durante clase, el después no lo usan. Esto es bastante opcional, pero mínimo tiene que tener estos dos momentos. Esos momentos en educación a distancia se trasladan a lo que es asincrónico y sincrónico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante de forma sincrónica, solo de forma individual? ¿Y qué es lo que vamos a trabajar de manera sincrónica con nuestro estudiante? Eso es lo que tenemos que trabajar. Es importante determinar los tiempos. Los tiempos van bastante específicos. Si yo voy a dar material que el estudiante lo trabaje previo a clase, tiene que ser un material que se pueda completar en un tiempo considerable. Recuerden que tenemos estudiantes que trabajan, estudiantes que tienen más cursos, estudiantes que tienen múltiples responsabilidades y no necesariamente solamente la parte académica de trabajo, otros tienen hasta responsabilidades de familia o cuidan o atienden personas en su casa y ahora con lo que es educación a distancia y que están en casa, tienen otro tipo de aspectos que se involucran dentro de este proceso que el estudiante pues a veces no tiene tiempo de cubrir todo lo que se le dé. Así que tenemos que ser bastante prudentes en el material que le vamos a dar para que lo atiendan de manera sincrónica. Tiene que ser un material en un tiempo que uno diga, ah, pues si yo voy a dar una clase el lunes, que quizás él puede usar el fin de semana, 1 hora, 2 horas para poder trabajar y que lo complete. Si voy a estar trabajando en un curso totalmente en aula invertida y mi clase de lunes de ahí viene el miércoles, que de lunes a miércoles pueda tener tiempo de hacer ese trabajo previo para la clase del miércoles. Porque si no tenemos cuidado con el tiempo, vamos a ocasionar que el estudiante no va a poder completar la actividad porque es tan demandante que el tiempo que tiene no es suficiente. Así que hay que tener mucho cuidado con el tiempo. Igual, ¿qué es lo que vamos a hacer de manera sincrónica? Si pensamos que los vamos a reunir a trabajo grupal, pues cuánto tiempo tengo de reunión sincrónica, cuánto tiempo va a estar en trabajo en grupo, cuánto voy a discutir, la dinámica, la tecnología que voy a usar dentro de ese trabajo en grupo, cómo lo voy a hacer. En Teams, hago canales para Teams, si lo trabajo en Moodle, cómo voy a hacer, si mi reunión sincrónica es con Google Meet, cómo hago, cómo los voy a tener en grupos. Toda esa parte la tenemos que pensar aquí en la planificación y anotarla en la tabla. ¿Para qué? Y en la parte de notas y comentarios, identificar de todas esas estrategias que estamos trabajando, cuáles ya las tenemos hechas, cuáles las vamos a buscar en la red para reusarlas y cuáles vamos a crear. De todo ese aspecto va a depender cuánto tiempo me demore la planificación del curso. Mientras más cosas tengamos que crear, pues más demandante va a ser. Por eso se recomienda que en una primera versión que hagamos no seamos tan ambiciosos, o sea, vayamos de a poquitos. ¿Para qué? Para ir cogiendo material. Es decir, el material que vamos a ir cogiendo, si nosotros somos los que dictamos usualmente un tipo de curso, es recomendable ir de a poco. Quizás en una primera experiencia, 1 o 2 clases, 2 temas en aula invertida,
Y así vamos a ir avanzando hasta que luego nos vamos a dar cuenta que quizás tenemos todo el curso ya montado en aula invertida, por eso es importante. Para con respecto a planificación, yo luego les voy a enviar la idea para que les compartan a todos ustedes un documento que yo encontré, que es un reporte de unos investigadores, unos profesores de diversas universidades en España que trabajaron muchas experiencias de aula invertida y ¿qué hicieron? Hicieron este libro informe donde narran todo el proceso por implementar la aula invertida bajo su experiencia. Entonces, más que darte toda la teoría, te están dando consejos específicos, así como les estaba dando a ustedes, de qué es lo que les funcionó y no les funcionó y qué tienen que hacer para mejorar. Y lo que me gustó de ese documento es que hay un capítulo 2 con una gran variedad de herramientas tecnológicas libres, gratuitas, y los enlaces de cómo conseguirlos en red y te dan el análisis de cómo lo usaron y para qué lo usaron. Y como esto fue de un grupo de profesores de diferentes áreas, hay áreas de ciencia, de humanidades, es decir, que hay una rica variedad de herramientas tecnológicas que se pueden aprovechar y les dicen cómo se puede usar. Así que eso lo voy a compartir porque eso ayuda mucho a que nosotros tengamos ya un material que veamos, herramientas que ya personas lo trabajaron y en qué lo usan, para que nos den ideas de qué herramientas poder trabajar y no estar perdiendo mucho tiempo en esa búsqueda en la red, que vamos a encontrar infinidad de material. Entonces, esto es con respecto general a la planificación. En ese documento también, el último capítulo tiene plantillas de adaptaciones de temas en aula invertida de diferentes áreas, que eso también es bastante bueno porque de esa manera vamos a poder ver cómo es que trabajan algunos temas específicos en alguna área con lo que es aula invertida, y ellos trabajaban aula invertida con aprendizaje invertido, así que eso les va a ayudar mucho a nivel de recursos. Entonces, para ir terminando y poder tener las preguntas, veamos las ventajas y desventajas de este modelo. Pues, ventaja, el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje. Vamos a tener con esto de poder cambiar el método de estudio de los estudiantes van a ser más autónomos, el estudiante va a ser autodidacta, su responsabilidad en su rol va a ser mucho mejor. Como vamos a trabajar mucho con lo que es la interacción, va a fomentarse un trabajo colaborativo. Lo beneficioso de ellos es que el acceso al material va a ser en todo momento y de por sí, cuando estamos trabajando en educación a distancia, es muy bueno. Por ejemplo, una práctica que a mí me funcionó mucho y que los estudiantes me la pedían era el que yo grababa la clase y se las dejaba. Las clases que trabajábamos de manera sincrónica, yo se las dejaba el enlace en Moodle. Claro, yo les restringía que solamente lo usen por los estudiantes del grupo. Yo les grababa y ellos me decían que entonces cuando iban a hacer los ejercicios, ellos regresaban a ver esos videos. Entonces eso les beneficiaba porque tenían todo a su disposición para poder estudiar. De por sí, cuando pasaba alguna situación en que un estudiante faltaba, como tenía todo el material ahí, eso les beneficiaba mucho. Entonces, el conocimiento es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque nos da espacio a que en esa parte sincrónica o en esa clase presencial nosotros podamos trabajar actividades donde elevemos al estudiante a unos niveles de la taxonomía de Bloom mayores, y eso nos va a dar un conocimiento profundo. El estudiante se va a ir motivando a medida que nosotros como profesores creamos ese espacio de motivación. Si la motivación se va a dar, si el estudiante empieza a darse cuenta que este modelo le beneficia y que empieza a encontrar que los resultados mucho más cuando va a ir a su examen o va a ir a hacer un quiz y sale bien, pues la motivación va a ser mucho mayor. Y con respecto a lo que es la diversidad, pues este modelo ayuda a poder atender lo que es la diversidad, apoya a poder trabajar con múltiples estudiantes. Por ejemplo, siempre uno en mis cursos, yo tenía grupos de estudiantes que necesitaban más atención con lo que son mejoras de destrezas matemáticas. Pues ya el estudiante que era promedio que era un estudiante promedio a tener un conocimiento previo bastante alto, ellos avanzaban solos. Y yo lo que me dedicaba, por ejemplo, a trabajar era con esos estudiantes que necesitaban mucho más de mi ayuda.
me facilitaba mucho eso. Tuve más espacio de poder reunirme, de tener reuniones sincrónicas con esos estudiantes y poder fortalecerles la atención y el conocimiento a esos estudiantes. Y la parte de retroalimentación, sí, sí te da tiempo de dar retroalimentación. Les digo que yo he corregido trabajos de forma individual, uno por uno, bastantes. ¿Por qué? Porque a través del modelo, pues ya como no tenía que atender muchas inquietudes, no, es decir, todo lo lograba hacer tanto en la parte previa como en clase, que ya no me llegaban muchos emails preguntándome, mis horas de oficina, empecé a ver que no llegaban tanto como al inicio, cuando empezamos a hacer la transición a educación a distancia, y me daba tiempo para que en esos momentos yo empiece a revisar y empezaba a dar retroalimentaciones de manera individual bastante. Claro que también el recurso tecnológico que usaba me ayudaba mucho, el usar el iPad y con el lápiz me facilitaba mucho las revisiones, pero esta vez que lo trabajé con otro grupo de docentes que no tenían ese recurso, que solo usaban la computadora, dice que también les facilitó mucho los procesos, aparte que ellos variaban con otras tecnologías. ¿Qué desventajas se le atribuye a este modelo? A este modelo es que el estudiante puede representar resistencia, sí. Si el estudiante está negado o el grupo de estudiantes, la mayoría, no sigue, pues lamentablemente no nos va a funcionar, como me pasó a mí que les comenté. Si el estudiante no está comprometido y no se responsabiliza, pues tampoco no va a ser. Así que ahí viene como que nuestra parte de poder ahí impulsarlos, motivarlos. Que va a requerir más tiempo para nosotros, sí, la primera vez que hacemos este modelo, como les ha pasado a ustedes en la transición a educación a distancia, nos demanda mucho tiempo preparar material. Luego ya es mejorarlo e ir acomodándolo. Y con respecto a lo que es el acceso a medios electrónicos, pues ya ahora pues la brecha digital fue más notoria, de que no todos tenían acceso, así que eso se puede ir también mejorando. Ahora tenemos que tener aquí cuidado con los recursos que usemos, ¿no? Que los recursos que usemos sean bastante adaptables a diferentes medios, porque tenemos que recordar que no todos tienen una computadora, algunos acceden por celular o por iPad, entonces, ¿qué recurso tecnológico yo uso que se adecue a todos los medios? O tener una, como se dice, una visión rápida de mis estudiantes de qué tipo de recurso tecnológico usan para que lo que yo les vaya a transmitir lo puedan adecuar, porque si no va a ser bien difícil que lo manejen. Así que tenemos que tener todos esos aspectos bien en cuenta si no queremos que esta parte tecnológica sea una desventaja a nivel de lo que es acceso.